Todos cuentan la historia por las guerras, en las viejas ciudades. Si pregunto, en ellas nadie sabe describir la morada, donde amasaba pan el panadero y su mujer hilaba. Con este hermoso poema queremos comenzar este nuevo ciclo agradeciendo especialmente a la gente de Cablevisión Corrientes que nos brinda esta posibilidad de salir al aire con la idea de contar historia. Contando historia buscará de hilvanar la historia de la humanidad desde sus inicios, contando hechos, actos, mitos, leyendas, historia que enmarcan el devenir de nuestra maravillosa y querida humanidad. Vamos a seguir un poco la teoría que refiere que la civilización sigue el derrotero del sol. Del este hacia el oeste, las antiguas civilizaciones creían que el sol se movía en torno a la tierra. Entonces, el hombre, ese animal que nació más frágil en la creación de la naturaleza. La tierra, al ir enfriándose, ese casquete, ese redondo, dio primero nacimiento a las plantas, después vinieron esos grandes saurios que dominaron por miles de años el hábitat terrestre. Las aguas fueron bajando poco a poco, el clima se fue volviendo más benigno, menos húmedo y desaparecen por condiciones que aún los científicos están dilucidando esos grandes saurios que dominaron antiguamente la corteza terrestre. Poco a poco, los animales de dimensiones menos voluminosas comienzan a arrastrarse, comienzan a caminar y a correr la tierra. Y he aquí que de los simios se desprende esa rama que consigue erguirse, ya no necesita las 4 patas para correr el planeta, sino que se yergue y esas 2 patas que le quedan liberadas comienza poco a poco a utilizar y a hacer con ellos las destrezas que le permite manejarse en la corteza, en lo alto de los árboles, de las ramas, en las lianas y a su vez correr y caminar la corteza terrestre. Entonces ese bicho hombre devenido de los simios comienza poco a poco, de manera absolutamente tímida y lenta, durante miles de años que se considera llevó esa larga evolución, consigue transformarse en el rey de la naturaleza. Qué raro, qué paradoja que el animal más frágil, con menos condiciones naturales, haya llegado a enseñorearse del planeta Tierra. En algo se iguala al resto de los animales, el homínido. Todos los animales tienen 2 instintos básicos: buscarse el alimento y proveerse morada. El hombre, a más de proveerse alimento, de proveerse morada, siguió en la cadena de inventos, cada vez enseñoreándose sobre los elementos de la naturaleza y logró superar al resto de las especies hasta lograr dominar por completo el planeta. De eso se trata nuestra historia contada, de contar esa evolución que está enmarcada dentro de lo único que a su vez el hombre tiene de distinto a ese hombre simiesco de sus comienzos: la memoria grabada, la memoria que logró el hombre a través de sus inventos, la escritura, el jeroglífico, el uso de la piedra, el uso del cuero, el uso de la tablilla de
barro, el uso de la madera, de las cortezas, el invento del papel, el actual invento maravilloso de toda la cibernética que soporta la memoria de la humanidad actualmente, logró que hoy podamos recorrer esa maravillosa historia que está ya llegando quizás a su final. Dice Pico de la Mirandola, un escritor, filósofo, pensador, literato medieval, que Dios le ha dado esa particularidad al hombre, lo ha puesto en el centro del planeta sin nada, al contrario de las especies a las cuales le dio un destino manifiesto en la naturaleza. Al hombre no le dio nada, le dio sí el libre albedrío y le dejó hacer lo que a él le cupiera para que lograse su propio destino. Ese es el libre albedrío que ha marcado y marca el destino de la humanidad. Y retrotrayéndonos a ese derrotero del sol que don Cristóforos Columbus, el insigne almirante que el 12 de octubre de 1492 uniera definitivamente la redondez de la Tierra, llegando a la América, siguiera. Dicen los antiguos historiadores que, y ahora está constatado por la moderna arqueología, por la moderna historia, que las primeras grandes civilizaciones se dieron allí, en el sudoeste asiático, en lo que actualmente es Irak, Irán, y en las márgenes de lo que fueron los grandes ríos Tigris y Éufrates que constituyen lo que se denomina la media luna de las tierras fértiles o la Mesopotamia asiática. Allí Nínive, Babilonia, los sumerios, los caldeos dieron nacimiento a grandes comunidades que usaron el barro como elemento de construcción arquitectónica y que obviamente por la fuerza de la destrucción eólica e hidráulica no quedan vestigios de esa arquitectura, salvo algunos que otros tapados en la inmensidad del desierto. Pero sí quedan grabados en piedra el código de Hammurabi, queda la leyenda inmortal de Gilgamesh, ese rey que viviera miles de años antes de Cristo y que, según cuenta esa leyenda mitológica quizá, ha encontrado el elixir o la piedra de la inmortalidad. Qué cosa trascendente, qué cosa fantasiosa y qué hilo de conducción en la historia esa inmortalidad. Quizá signifique ese mito el hombre o el espíritu humano que pervive a través de los siglos. Lo cierto es que esas grandes civilizaciones que dieron un enorme impulso a la astronomía, se basaban en el calendario lunar. El calendario lunar tiene días más breves que el calendario solar, pero es más exacto y marcaba el tiempo de sus plantaciones, el tiempo de sus cosechas y tuvieron, reitero, una arquitectura sumamente importante. Queda como uno de los vestigios de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, que refieren los griegos, eran realmente maravillosos. Los sumerios, los asirios, los caldeos fueron poco a poco dando lugar a otra civilización que traspuso el Mar Rojo y nace y se desarrolla en ambas márgenes del río Nilo, el río más largo del mundo que nace en el lago Victoria, que le da nacimiento a esa maravillosa civilización egipcia. Los egipcios que construyeron esos mausoleos en piedra, esos grandes monumentos funerarios que son las pirámides, esos movimientos aún enigmáticos por lo simbólico que hayan representado en su oportunidad la esfinge, mitad hombre, mitad fiera, que quedan plantados allí en el desierto como símbolos de esa gran cultura egipcia. Escribieron en piedra, los escribas fueron sus amanuenses que dejaron su impronta histórica grabada en la piedra a través del sistema jeroglífico.
Un sistema rudimentario, muy complicado de entender porque estaba basado en dibujos que representaban a la naturaleza. Sin embargo, ellos plasmaron de este modo, avanzaron en la medicina y avanzaron en la arquitectura de un modo realmente hasta ahora alucinante. Los egipcios, a su vez, fueron o dieron lugar a pueblos que estaban en las márgenes orientales de lo que después los romanos llamaron el Mare Nostrum. El Mare Nostrum, el Mediterráneo, que va desde allí, desde las costas de Fenicia, de Tiro, de Sidón, hasta las columnas de Hércules de los griegos que constituyen esa unión entre lo que es el continente europeo y el continente africano en el Peñón de Gibraltar. Qué lindo, fíjense ustedes, el nombre Asia, de donde venimos en el oriente, significa la tierra donde el sol nace, la tierra donde el sol sale. Ese es el Asia que aún más allá de esas civilizaciones que hemos nombrado, ya tenía las milenarias civilizaciones de los actuales chinos, de los japoneses, el Catay, el Zipango, los escatológicos reinos de Gog y Magog, de los cuales quedan nada más que algunas que otras reminiscencias escritas en ciertas piedras, ciertos pergaminos que cuentan las leyendas y mitos en los cuales esos pueblos basaban y desarrollaban su vida cotidiana. Lo cierto es que ese mar Mediterráneo poco a poco se fue constituyendo en el centro de operaciones, de vida, de intercambio de todos los pueblos que habitaban la Europa, la tierra donde el sol se pone, porque si el Asia es la tierra donde el sol nace, Europa es la tierra donde el sol se pone. Eso significa el nombre Europa. Y África, el norte de África, la tierra caliente, la tierra donde el sol quema. Ese es el significado de África. La palabra África significa la tierra caliente, la tierra donde el sol quema. Y en el medio, el Mare Nostrum de los romanos, el Mediterráneo. Allí, en el este, los fenicios dan nacimiento al comercio, desarrollan el comercio en todas las costas del mar Mediterráneo de una manera realmente asombrosa, dando distribución a quizás uno de los inventos de la humanidad más novedosos y más valiosos en cuanto al aporte que significó para la misma. La moneda, o sea, un breve pedacito de piedra o de metal que simboliza y que permite el intercambio, haciendo lugar al comercio en lugar del trueque. Imagínense ustedes, un pedacito sencillo de cualquier material simboliza la posibilidad de adquirir bienes determinados, grandes, pequeños, valiosos, menos valiosos o simbólicos. Y así los fenicios van recorriendo las costas del mar Mediterráneo y allí, en la primer península que marca el Europa Mediterráneo, va poco a poco perfilándose una nueva civilización, un nuevo pueblo, distinto a los asirios, a los babilonios, a los sumerios, a los egipcios. Hablamos de los helenos o los comúnmente llamados griegos. Allí en las islas, Creta, Minos, Delfos, en la punta de esa península que entra en el Mediterráneo, la península helénica, Esparta, Atenas, se desarrolla esta civilización que es luz dentro del continente europeo y hasta ahora ilumina el mundo entero con su enorme grado de desarrollo intelectual alcanzado en disciplinas como la filosofía, como la medición, como la matemática, como la lógica, como la oratoria, como el teatro, la tragedia, la comedia, la literatura. Los griegos desarrollaron una de las civilizaciones asombrosamente más perfectas que haya logrado la humanidad. En la arquitectura, imagínense, el Partenón, un edificio de estética y líneas
admirablemente preciosas. En la pintura, dicen que Fidias llegó a pintar de tal modo que los pájaros venían a comer de las uvas del racimo que había pintado por la perfección que la naturaleza había plasmado a través de su pintura. Las estatuas, ese coloso de Rodas que constituyó una de las 7 maravillas de la antigüedad, la estatua de Palas Atenea que estaba en el Partenón, hasta ahora es considerada una belleza estética inigualable. Han, en su mitología, clasificado todo lo que es el espacio, el cosmos, el universo, todo lo ininteligible, los griegos lo han clasificado. Mirando al cielo, a la noche, hoy ya casi invisible por las luces de neón, los griegos han clasificado las estrellas, han clasificado los planetas, mediante la mitología han dado vida a todo aquello que el intelecto humano o las cualidades humanas no alcanzan a percibir totalmente. La mitología entonces, con la fantasía como motor, ha logrado clasificar al mundo desconocido. Allí está la Vía Láctea, que está constituido por el chorro de leche que se le cae a la madre diosa que lo estaba amamantando a Hércules. Allí está el Olimpo con sus dioses mitológicos que dan clasificación y nombre a cada una de las deidades que hasta ahora nos dan la nomenclatura de cuánto en nuestra vida cotidiana sucede. La filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, los 7 sabios de Grecia, allí está Pitágoras, que tampoco ha escrito, y sin embargo hoy el teorema que lleva su nombre y del cual fue autor, hasta ahora se sigue utilizando. Ahí está Erastótenes, imagínense Erastótenes, estamos hablando de la zona de Alejandría, donde ya cientos de años antes de Cristo, un sabio logró prácticamente en forma o en una cantidad plausible y casi exacta dimensionar cuánto mide la Tierra. ¿Cómo? Simplemente observando que el 21 de septiembre, el día en que el sol no hace sombra sobre los obeliscos en Alejandría, logró, dándose cuenta que kilómetros más allá, 800 y tantos en otro pueblo, sí, un palito simplemente daba sombra a las 12 horas de lo que ahora es el meridiano, calcular cuánto mide la Tierra, 40.000 kilómetros. Mide un poco más, un poco menos, 43.000 y algo de kilómetros mide toda la circunferencia de la Tierra, y Aristóteles ya antes de Cristo ha calculado con un método tan sencillo. Hablábamos de la literatura griega, por supuesto, el padre de la misma, que dio nacimiento a las 2 recordadas grandes obras del clasicismo griego, la Ilíada, la Odisea, que narran entre la leyenda, el mito y la historia esa epopeya de la guerra de Troya. Troya, llevada a la película, al cine, de modo maravilloso hasta la actualidad. Fue escrita 5 siglos antes de Cristo. Allí, Homero, en la Ilíada, cuenta la guerra de Troya, y en la Odisea, la vuelta de Ulises desde Troya hasta Ítaca, la isla donde él era rey y donde lo esperaba su esposa, Penélope, la que tejía de día y destejía de noche, porque tenía el convencimiento de que su amado rey volvería a ella. Odiseo, que pasa por la prueba del cíclope, de los cíclopes, de las sirenas, narrando de esta manera esos seres mitológicos que poblaban el Mare Nostrum o el mar Mediterráneo. Los griegos, a su vez, pelearon yendo hacia el oriente, volviendo, digamos, en la ruta contraria al derrotero del sol. El sol que viene del oriente hacia el occidente, parece que los griegos, al momento en que decidieron
irse hacia el este, volvieron tras sus pasos y allí encontraron finalmente la derrota. Pero a su vez también su grandeza, porque un príncipe de nación griega, macedonio, él, hijo de Filipo, Alejandro el Magno, decide llevar sus tropas contra los persas, contra Darío, se va a la India y allí a los 33 años, luego de constituir uno de los imperios más grandes de esa antigüedad clásica, fallece en el oriente. Alejandro, que dio nacimiento a Alejandría, la ciudad que lleva su nombre en esa isla frente a Egipto y que actualmente nuevamente ha inaugurado solemnemente la fastuosa biblioteca que aún lleva su nombre, la biblioteca donde se guardó por años y siglos la memoria de la humanidad y que después fue destruida por un incendio ocasional. Hoy, merced a la memoria que nunca el hombre ha dejado de utilizar, ha vuelto a abrir sus puertas y tiene la red que magníficamente globaliza actualmente a la humanidad, las puertas abiertas a todos quienes deseemos abrevar en su inconmensurable conocimiento. Los griegos así, una vez que fueron hacia el este, habían poblado a su vez de colonias el mar Mediterráneo, tanto en el norte de África, la ejemplar Cartago, que llegó a ser una ciudad exponencialmente poderosa, Cádiz, en lo que actualmente es España, lo que es Sicilia, todos han sido colonias griegas que constituían puntos de comercio y de abastecimiento de las naves griegas que iban recorriendo y comerciando el Mediterráneo. Allí, los cartagineses, reitero, desarrollaron una potencia en lo que es la zona del actual Marruecos, en el norte de África. Los griegos poco a poco fueron siendo absorbidos por una pequeña colina de la segunda gran península que sale desde Europa hacia el Mediterráneo, la Botita. Allí, una de las 7 colinas, Roma, cuya leyenda o mito y leyenda dicen que tuvo como nacimiento la fundación por parte de Rómulo y Remo, 2 hermanos que bebieron de la leche de una loba quien los amamantó en el monte, fueron un pequeño poblado en esa colina itálica. No tenían mujeres con las cuales reproducir su población. Entonces, buscaron en una de las colinas adyacentes a un pueblo de hermosas mujeres, las Sabinas, y las raptaron. El rapto de las Sabinas constituye uno de los actos memorables del nacimiento romano. Hay una pintura que pinta maravillosamente este hecho, llamémoslo vandálico, pero finalmente deben acordar romanos y sabinos, y de allí nace y da nacimiento a lo que es la Nueva Roma. Roma que pasó por 3 estadios muy marcados en su devenir político institucional. La Roma de los reyes, la Roma republicana y la Roma imperial. Poco a poco, esa pequeña ciudad se constituye en el faro de toda Europa y logra, con la fuerza de sus legiones, ir distribuyéndose militar, estratégica, civilizatoriamente, habiendo absorbido la cultura de los griegos en todo el espacio de Europa. Van hasta la Hispania, la tierra de los conejos, van hasta la Bretaña, la tierra de los bretones, llegan hasta los límites del frío, donde estaban los teutones, van hasta el Egipto de los faraones, llegan hasta Jerusalén, llegan hasta Palestina y
se enfrentan a esa poderosa ciudad cartaginesa en las hoy célebres guerras púnicas que tuvieron en la figura de Aníbal, aquel que llegó a Roma atacando con elefantes, Escipión el africano, Julio César en su triunfo con los galos, páginas memorables en la historia de la humanidad. Estamos llegando a el centro europeo. Roma se expande, Roma se va hacia oriente, Roma viene hacia occidente. En el próximo programa abordaremos el devenir de la humanidad hasta el momento en que llega a ese mar incógnito, a ese mar de fondo, a ese mar largo, impensable, inconcebible y sin final, que es el mar o el océano Atlántico, de la Atlántida de los griegos, aquel mar inconmensurable al que los europeos no se animaban a cruzar. Contando historia, gracias por vuestra compañía.